Es que se trataron muchos temas en la reunión de hoy, en la reunión que llevamos a cabo todos los días de seguridad. Hubieron muchos temas. Vamos a informarles de cómo ya se inició un operativo para entregar por anticipado 4 meses de pensión a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Esto va a significar destinar más de 40,000 millones de pesos para que nuestros adultos mayores tengan algo de ingresos y que si lo deciden, porque es un asunto voluntario, sigan resguardados, cuidándose, no salir tanto a la calle. Tampoco estar mucho tiempo encerrado, pero que no tengan necesidad de salir, que tengan algo que les ayude. Entonces ya tomamos esta decisión, es entregarles hasta octubre. Nada más nos quedaría noviembre y diciembre, un bimestre. Entonces vamos a que tanto María Luisa como Ariana Montiel, secretaria de Bienestar y subsecretaria, nos informen de este plan que ya inició. Entonces ustedes tienen la palabra. Buenos días, con el permiso del señor presidente y de la ingeniera María Luisa Albores. Como ya lo expuso el licenciado Andrés Manuel, vamos a explicar el día de hoy cómo vamos en este pago para la pensión de adultos mayores. Si me ayudan con la presentación, la que sigue. Bueno, como ustedes saben, durante este periodo de emergencia sanitaria se elevó a nivel constitucional el derecho de los adultos mayores a tener una pensión no contributiva, una pensión que le dé el Estado a todos los adultos mayores de 68 años en adelante y a las poblaciones indígenas de 65 en adelante. Así que en medio de esta emergencia, esta reforma constitucional le da este derecho a los adultos mayores y con ello tenemos que reforzar lo que ya veníamos haciendo para que este derecho se cumpla. Adelante. Este periodo vamos a pagar a 8,025,000 adultos mayores que representan una inversión de 42,000 millones de pesos. Esto decir que este operativo de pago se divide en 2 esquemas, tanto en transferencias bancarias como en la entrega de los recursos en las localidades, llevándolo el efectivo para que los adultos mayores no tengan que ir más lejos a las ciudades, a los bancos. En el caso de discapacidad, estamos llegando a los 745,000 derechohabientes. También decir que ahora que son derechos para ellos, son derechohabientes, ya no beneficiarios, y en suma estaremos dispersando 8,770,000 pensiones del bienestar. Entre la pensión de adulto mayor y la pensión de discapacidad estamos casi llegando a los 46,000 millones de pesos de inversión que se realizará durante el mes de julio. El día de ayer, el día 1 de julio, un motivo de celebración del segundo año de la llegada de nuestro movimiento a este gobierno para trabajar de manera profunda en la transformación, pues fue una manera de celebrar que el presidente nos instruyó que el 1 de julio estuvieran entregadas las pensiones de carácter bancario. Adelante. De tal manera que el día de ayer se dispersaron casi a 5 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad en suma de ambas y distribuimos 25,600 millones de pesos. De tal manera que estos recursos ya están en las cuentas de nuestros derechohabientes desde el día de ayer, quienes cobran por tarjeta bancaria. Esta inversión se hizo desde las 8 de la mañana, está en las cuentas bancarias de estos beneficiarios. Y durante el mes, aquí es muy importante para que ubiquen cómo va a venir en su estado de cuenta. El operativo anterior, como se hizo en 2 momentos diferentes, hubo un poco de confusión de dónde está el segundo depósito, pero ahora lo van a poder ubicar así: pensión bienestar, 4 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, así va a salir en el estado de cuenta y el monto es de 5,240 pesos. Es una sola transferencia y ahora la van a poder identificar con ese monto. Adelante. Lo que vamos a entregar a través de los operativos de pago que se realizan son 3,8 millones de pensiones que vamos a llevar a las localidades bajo el esquema de orden de pago o mesa de atención donde llevamos el efectivo. De esta manera vamos a distribuir 20,000 millones de pesos. Adelante. Iniciamos también el día de ayer y aquí ponemos un esquema, instalamos un centro de coordinación operativa. Como se imaginarán, este operativo es muy grande, vamos a llegar a 11,800 localidades donde los adultos mayores bajan a cobrar su pensión. Van a ser en reuniones de máximo 25 adultos mayores para conservar las medidas de distanciamiento social y bueno, participan en este operativo 20 dependencias, toda el área de seguridad. La Guardia Nacional nos está ayudando muchísimo, Sedena y Semar, para el resguardo de los recursos, para el traslado de los recursos y la seguridad de nuestros derechohabientes, y hay una serie de dependencias que nos están ayudando con sus vehículos, con su personal para llegar y atender de mejor manera y más rápido a nuestros derechohabientes en los puntos de pago. De tal manera que les agradecemos a todas las dependencias que no necesariamente tienen que ver con bienestar, pero que estamos todos confluyendo en este operativo. Adelante. Y bueno, aquí tenemos fotos del operativo anterior, pues todo el esfuerzo que se hace. A veces lo entregamos casa por casa cuando los adultos mayores están algunos en postración o algunas comunidades que están muy lejanas para que ellos no se muevan, y tenemos el acompañamiento de los elementos de seguridad pública. Así que estamos en ello trabajando, ya, pues sí, me ayudan con la que sigue, y cuidando, teniendo todas las medidas de prevención en materia de salud para que este operativo llegue a buen fin. Gracias. Bueno, este es el informe.
que todos cuidemos el operativo de entrega de estos apoyos, que toda la gente sepa, que ayude, que no tengamos dificultades, sobre todo que no haya asaltos, que no haya agresiones. Por eso acompaña la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa, pero lo más importante es que nos cuidemos todos, que nos cuide el pueblo, que todos ayudemos, que sepan que este operativo ya inició y llega hasta las comunidades más apartadas. Ahora sí, vamos a preguntas. Quedaron de ayer pendientes. Silvestre Manuel. Gracias, señor presidente. Manuel Temoncin, de Oro Sólido, con Nancy Rodríguez. Buenos días a todos. De acuerdo a la Secretaría de Economía, México cuenta con 12 tratados de libre comercio. Señor presidente, ¿usted buscará impulsar estos 12 tratados o se va a concentrar exclusivamente con Canadá y Estados Unidos? Bueno, tenemos que mantener relaciones comerciales con todos los países. Desde hace mucho tiempo se ha recomendado, en el caso del comercio internacional, la diversificación, lo que se puede decir en términos coloquiales, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino buscar diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Pero también hay una realidad. Por geopolítica, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de una región fundamental en el mundo en cuanto a potencial económico, financiero, comercial. Y ahora con el tratado, pues es más eficaz la integración de los tres países. Y tenemos que sacar beneficios de esta vecindad. Entonces, equilibrar, no dar la espalda a otros países, a otras regiones del mundo, pero aprovechar que estamos formando parte de una región del mundo que es estratégica por lo que significa el peso económico que tiene y desde luego la posibilidad del fomento del comercio y sus beneficios, la creación de empleos, el bienestar de la gente. Entonces, sí, vamos a seguir manteniendo los otros tratados con las otras naciones. Por otro lado, señor presidente, hay un migrante mexicano de nombre Jaime Ríos que, como pocos, ha logrado el sueño americano. Inclusive, él ha sido protagonista de varios reportajes y programas en la televisión norteamericana. Si su agenda lo permite, cuando se vaya al estado de Durango, él ha ayudado a su comunidad precisamente muchísimo y ha puesto una telesecundaria en el ejido Ignacio Zaragoza, municipio Simón Bolívar, en Durango. Si su agenda lo permite y si usted va a Durango, usted podría inaugurar este telebachillerato que es realmente un ejemplo y una gran ayuda para el estado de Durango. ¿Qué le responde? Que sí, que nos ponemos de acuerdo. Es cosa de ver la agenda. Sí, le daré documentos con Jesús. Sí, felicidades. Muchos migrantes se hacen cargo de ayudar en sus pueblos. Sí. Se reúnen migrantes y hacen obras públicas en sus pueblos. Eso también se agradece. Además de las remesas, eso es adicional. Ayer decíamos que a pesar de la pandemia, en el semestre las remesas, según nuestros cálculos, van a crecer con relación al año pasado, al primer semestre del 2019, van a aumentar 10% en promedio. Ayer el Banco de México dio a conocer que de abril a mayo aumentaron 18% las remesas. Entonces, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Por eso estoy optimista, entre otros factores, y siento que vamos a poder lograr pronto la recuperación. Lo que he venido sosteniendo de la V, que ya tocamos fondo y que vamos para arriba, porque hay indicadores buenos. Ayer di a conocer que a pesar de la pandemia creció el consumo en las tiendas departamentales, aumentaron las ventas en estos 6 meses con relación al mismo periodo del año pasado. Aumentaron como 8% en términos reales. Y el otro dato muy bueno es que cerramos junio con solo 82,000 empleos perdidos en los inscritos en el Seguro Social, cuando en abril se perdieron 555,000. O sea, ya tocamos fondo y vamos hacia arriba, vamos a salir adelante. Claro, los informes oficiales de crecimiento económico pues van a reflejar la caída de abril, mayo, junio. Pero ya puedo decir con seguridad que a partir de este mes empezamos a recuperarnos en lo económico. Y esa es una muy buena noticia. Gracias, señor presidente. Hans. Presidente, muy buenos días, secretaria, subsecretaria. Hans Salazar, CTVG Noticias, Grupo Político Escuela Virtual. Bueno, aprovechando ahorita que usted comenta sobre los migrantes, presidente, en su visita de la próxima semana a Washington, ¿hay la posibilidad dentro de la agenda que usted va a manejar en estos días de 8 y 9 de julio, algún contacto, reunión o enlace con los migrantes, ya sea para tocar algún tema o para hacer algún tipo de agradecimiento directo con este tema del respaldo hacia la economía mexicana, con su compromiso con las remesas, con el envío y no bajar la guardia? Bueno,
eso lo vamos a seguir haciendo. Lo estamos reconociendo desde hace mucho tiempo, desde que inició el gobierno. Siempre hemos hablado y reconocido lo que hacen nuestros paisanos por la economía nacional. Y lo vamos a seguir haciendo, porque de verdad es heroico. Muchos se tuvieron que ir por necesidad, porque no habían oportunidades de trabajo en el país. Se fueron a buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza. Salen adelante y ahora nos están ayudando. Es realmente sublime, es heroico lo que hacen. Vamos a seguirles reconociendo eso, es un aporte fundamental. Imagínense en esta situación de crisis económica por la pandemia y nos dieran estas remesas. ¿Cuántos países tienen este ingreso en el mundo? Nosotros debemos de ser el segundo país en el mundo que más remesas recibe. Segundo o tercero. Puede ser China, a ver si lo buscamos, la India y México. Pero cuando hablamos de casi 4,000 millones de dólares al mes, como sucedió en marzo, 4,000 millones de dólares, o 36,000, 40,000 millones de dólares al año, puede ser el presupuesto de un país. Entonces, sí es mucho el apoyo, el aporte. Agreguemos que esto va abajo. Son como 10 millones de familias que se benefician. De 32 millones de familias, aproximadamente, 10 millones, pues estamos hablando de un tercio de la población, y son los de abajo, los más necesitados. Vamos a seguirlo reconociendo. En el caso de la visita a Estados Unidos, nos queremos ajustar al programa, porque si vamos con un grupo, pues tenemos que ir con otros. Estamos recibiendo invitaciones. Yo aquí aprovecho para decirles que muchas gracias, porque quieren reunirse con nosotros, no solo nuestros paisanos migrantes, sino también de asociaciones empresariales de México que están trabajando en Estados Unidos, también de organizaciones de académicos, de legisladores de Estados Unidos, pero no vamos a poder cumplir con un programa muy amplio. Vamos a celebrar la entrada en vigor del tratado y a encontrarnos con el presidente Donald Trump con este propósito. Presidente, dos puntos más muy concretos quisiera plantearle. Hace un par de días, el secretario de Salud del gobierno panista de Querétaro confesó que mintió sobre el número de camas para evitar el envío de pacientes contra COVID del Estado de México y de la Ciudad de México. Esto es un tema muy grave, me parece, porque pues atenta contra la salud de los mexicanos. Finalmente, en el tema contra este tipo de emergencias, pues no debería de haber una distinción. Aquí se ha planteado mucho el apoyo interestatal entre todos. ¿Usted tendrá algún dato de otra situación similar? ¿Usted qué respuesta da a esto? ¿Hace algún llamado para que pueda haber mayor solidaridad y respeto hacia este tema delicado? Y el segundo punto que yo le quisiera preguntar, presidente, nuevamente Guanajuato, con la situación de violencia que pues sigue, usted lo ha tocado todos estos días, el día de ayer también. Sin embargo, a diferencia y de ayer, que fue un día muy fuerte en este tema, el gobernador de Guanajuato prácticamente está pidiendo, declarando ya de manera directa a su gobierno, usted una ayuda, un SOS, porque sí pide una coordinación federal. Usted ha sido muy claro en esto, que ha estado la Guardia Nacional, de las mesas de seguridad, pero ahorita él hace énfasis directamente ya, pidiéndole esa ayuda de emergencia, así lo denota en una expresión del día de ayer. ¿Qué respuesta le da directamente al gobernador de Guanajuato? Y el otro punto que le acabo de mencionar. Le agradezco, presidente. Bueno, acerca de lo primero, pues no en general, ha habido buena coordinación con todos los gobiernos estatales en el caso de la pandemia. Una muestra de este trabajo conjunto, pues es el que están enviando todos los datos que se proporcionan de los estados para que se informe, para que el doctor Hugo López-Gatell pueda informar. También hay conferencias con todos los gobernadores, están de acuerdo en el manejo, la aplicación del semáforo. O sea, hay un trabajo conjunto. Y yo recuerdo que inicialmente, cuando teníamos dificultades aquí en la ciudad, porque no había ventiladores para atender enfermos de terapia intensiva, se fue a estados, lo hizo el Seguro Social, donde tenían ventiladores que no estaban utilizando para traerlos aquí a la ciudad. Y no hubo ningún problema. Recuerdo que se trajeron ventiladores de Sonora y hubo colaboración de las autoridades locales. Y luego, pues ya que empezamos a tener los ventiladores, adquirir ventiladores, se empezaron a distribuir ventiladores a todo el país. Yo también recuerdo que cuando comenzó la pandemia y se empezó a manifestar, no de manera uniforme en todo el país, sino que empezó a pegar más fuerte en ciertas regiones, también celebramos que esto sucediera porque nos iba a permitir mover equipos, personal especializado de un estado a otro, que terminando la pandemia o disminuyendo la pandemia, el número de hospitalizados en una región, como está sucediendo ya, afortunadamente en el Valle de México, que está bajando el número de hospitalizados, que se pudieran mover equipo donde se necesitan trabajar de manera coordinada. Eso es lo que ha prevalecido. Lo otro no.
ha sido, vamos a decir, la regla. Puede ser la excepción, pero no la regla. Acerca de Guanajuato, en efecto, lo de ayer fue muy fuerte. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé. Tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato. Vamos a seguir apoyando. Esto pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas, nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada. Hay gobernadores que, así como nosotros tenemos reuniones todos los días, así como nos reunimos temprano, todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, esto se replica en la mayoría de los estados. Y hay gobernadores que asisten a esas reuniones, la mayoría. Entonces, yo recomiendo que los gobernadores, lo digo de manera respetuosa, no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones. ¿Dónde está un representante de la Secretaría de Defensa, en su caso un representante de la Secretaría de Marina, un representante de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, que trabajen de manera coordinada? Porque hay casos en donde no van. No quiero hablar de eso, porque no se trata de culpar, sino de que se trabaje de manera conjunta, de verdad, que se haga a un lado la hipocresía. Y en efecto, ayer habló con la secretaria de Gobernación, el gobernador de Guanajuato, y se va a buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato. También con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato. Eso no es injerencismo. Nosotros no vamos a recomendar a nadie. Eso tiene que surgir de el propio gobierno, que es el gobierno de un Estado libre y soberano. Pero sí hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de Guanajuato. Ayer fue fuertísimo. Lo que hablábamos, por ejemplo, tenemos un promedio de 11-12% de homicidios en Guanajuato, del total de homicidios del país. Ayer pues fue una cosa. A ver. Presidente, ha hablado concretamente de esta necesidad de cambios. Hoy tratamos el tema para miren esto. Eso es ayer. 14 estados sin homicidio y 36% de los 92 en Guanajuato. 53% en 3 estados. Guanajuato, Puebla y Michoacán, pero bueno, 33, 8-8. Sí hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces creció mucho el problema, lo dejaron crecer. Y hay que ver si no hay contubernio, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad. Porque una de las cosas que se debe de evitar es esa asociación delictuosa. Tiene que haber línea de división, tiene que pintarse la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. Por cierto, ayer sucedió un caso también que demuestra lo que sucede todavía, porque estaba todo podrido. El modelo neoliberal o la política de pillaje corrompió casi todo el gobierno. Afortunadamente, el pueblo de México es honesto, porque hay que diferenciar. El gobierno sí lo dejaron podrido. Donde quiera que vea uno, revise, hay corrupción. Pero es en el SAT, o sea, Hacienda, es en Agricultura, era en la Secretaría del Trabajo, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en Educación, en Salud. Se robaban el dinero de las medicinas. Imagínense cómo estaba, y desgraciadamente sigue estando, el Poder Judicial. Arriba se han dado cambios. El presidente de la Suprema Corte, ministro Saldívar, es un hombre íntegro, recto, honesto, con vocación justiciera. En su último informe dedicó casi todo el tiempo a hablar del combate a la corrupción. Arriba también ya ha habido cambios de ministros, porque el mal llegaba hasta la cúpula, así como llegaba hasta arriba en el Poder Ejecutivo, lo mismo en el Poder Judicial. Se están dando cambios en el Consejo de la Judicatura, también está entrando gente honesta. Pero hacia abajo, y esto pasa también aquí en el Poder Ejecutivo, falta seguir limpiando. Fíjense, antier da a conocer el fiscal general de que se detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar. Y en 24 horas, o en muy poco tiempo, lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas, porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un Ministerio Público consigna y el juez libera. Estamos hablando
del fiscal general de la República. Es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban. Y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. O sea, puedo decirles que la libertad de este señor, presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado, en donde se le otorgó la libertad. Y yo espero que la Fiscalía presente todas las pruebas y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba queda nulificada, mi opinión es no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere. Ya van a haber seguramente otras pruebas. Tiene que castigarse a los responsables. Es un delito gravísimo. Y yo espero que se actúe. Y espero también que se ventile, que la gente lo sepa. Porque la justicia no solo es castigar al responsable, es también evitar la repetición del ilícito. Y eso solo lo podemos ir resolviendo con una voluntad colectiva, con una participación de toda la sociedad, repudiando esos hechos de corrupción. Porque antes se cometían actos de corrupción y los involucrados ni siquiera perdían su respetabilidad. Era como algo de gente muy audaz, muy viva. Y se hacía costumbre, o querían que se hiciera costumbre. Afortunadamente es muy honesto nuestro pueblo, pero querían que se estableciera la máxima de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es muy importante acabar con la corrupción. Y está en todos lados. Y es lo que más ha dañado a México. Y antes, durante el periodo neoliberal, ni se hablaba de la corrupción. No era tema. Y se trata del principal problema del país. Por eso, la transformación que nosotros postulamos y llevamos a la práctica tiene como eje, como objetivo principal, desterrar la corrupción. Entonces, a la pregunta de lo de Guanajuato, le agrego esto, que no me lo preguntan, pero que estaba obligado a decirlo. Vamos a esperar a que la Fiscalía informe sobre este caso. Muy bien, vamos con Paul. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Antes de tocar el tema, le quiero recordar dos casos que le he planteado. El primero es hablar sobre nuestros paisanos, nuestros héroes mexicanos que trabajan en el extranjero. El pasado jueves 7 de mayo le propuse que un lote de casas que retenía el Infonavit se adjudicaran para los mexicanos en el extranjero y así formaran un patrimonio. Usted lo tomó a bien. Esa misma tarde me reuní con el titular del Infonavit, Carlos Martínez, y se inició un programa. Aunque va lento, seguramente el tema le será cuestionado en caso de su visita a los Estados Unidos por los mexicanos, para que lo tuviera un poco en mente. Pero también hicimos un compromiso nosotros con los mexicanos en el extranjero, ya que en el pasado han tenido malas experiencias en los consulados, malos tratos, malas asesorías. Actualmente los mexicanos también rehusan asistir a sus consulados por las malas experiencias del pasado. Hay mexicanos que ni siquiera cuentan con documentos originales de identificación, credenciales, actas de nacimiento. Hicimos el compromiso de empezar a visitar los consulados para apoyarlos en los trámites y sobre todo demostrar que las casas del plan de Infonavit no era solamente un cuento y que se iba a cumplir. Lo que le pido, presidente, es que nos apoye para que Relaciones Exteriores nos ayude para poder coordinar las visitas a los consulados y con los cónsules entrevistas y asesorar a los mexicanos. Ese es el primer punto, presidente. Pues sí, es cosa de que platiques y propongas al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, este asunto, para que se den facilidades y que puedan tener relaciones con los cónsules de México en Estados Unidos. Segundo punto, el recordatorio. Usted dice, lo malo no termina de morir y lo bueno no termina de nacer. El pasado martes 5 de mayo le comentaba la corrupción que impera en el Hospital General de México, una red que dirige el director general con los jefes de enseñanza, de neurología, ideología, retienen cheques de las becas de los jóvenes de médicos residentes, cobros ilegales, castigos al más estilo de esclavitud de los siglos pasados. Esta red parece no tener quien los detenga. Otros medios también han denunciado a estos mismos médicos y sus prácticas ilegales. Pero en este momento, presidente, los jóvenes que le planteaba esa vez, médicos residentes, que fueron expulsados con el único objetivo de robarles sus becas, al día de hoy no han podido regresar. Nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Coser, ese día reconoció los grandes errores y problemas que tiene el sistema médico de enseñanza y actualmente no hemos logrado encontrar el cobijo. De nuevo, presidente, le hago el mismo planteamiento que hice ese día. Le pido que sea usted quien abandere al neurocirujano Omar Gómez, al urologo Iván Bustos, al cardio Víctor Oviedo, que es ecuatoriano, para que reinicien y no pierdan hasta 6 años de estudios. Estamos a nada de que se pierdan sus 6 años de cada uno de los estudios, porque la corrupción no termina de morir en ese hospital. Pues sí, el tercer tema ahorita se lo planteo. Bueno, le pedimos al encargado médico, Alejandro Schwartz, que lo atienda hoy mismo, este asunto. Y los últimos 2 puntos, presidente.
habrá posibilidades de que la Lotería Nacional presentara un informe de cuál fue el desgaste o la situación de todo este tiempo que no hubo sorteo. Los billeteros están preocupados, cómo se va a reactivar y también cómo va la rifa del avión. Y en un segundo punto, hay un sector de la sociedad que no ha cabido en ninguno de los créditos que usted presentó. Ahora con la reactivación de la economía y la nueva normalidad se plantea una nueva derrama económica y hay un pequeño sector que le hace una petición. Los pacientes de COVID que no pudieron ingresar a hospitales públicos y que se tuvieron que ir a un hospital privado traen deudas por arriba del millón. No le piden dinero regalado, piden una línea de crédito para poder pagarla en un año, pero las deudas, porque tienen en riesgo ahorita las casas, el local comercial y pues no tienen ingresos. Nada más piden esas dos cosas. Si hay posibilidad de que se active una línea específica para ellos. Son montos grandes, pero tienen y pueden pagarla en un año. Sí, lo vemos, lo vemos. Ayer informé que todo el servicio de salud, desde luego del sector público, se ha otorgado de manera gratuita para todos los enfermos de COVID. Pero en este caso de atención en hospitales privados, vemos esta situación y sí tenemos todavía disponibilidad de créditos. Nos propusimos otorgar en créditos de todo tipo, porque son para servidores públicos, para trabajadores, en el caso de vivienda, para pequeñas, medianas empresas, créditos incluso personales, 4 millones. Y ayer informé que se han entregado en 3 meses alrededor de 1.300.000, o sea que falta todavía. Entonces, con economía, ¿sí? para verlo, con Graciela Márquez y con Emiliano Calderón, que es el que está viendo lo de créditos para quienes trabajan por su cuenta o están en la economía informal. ¿Sí? Entonces, ¿mande? ¿Honorarios también? ¿Los que trabajan por honorarios? Sí, se está viendo a quién ayudar, o sea, artesanos, desde luego comerciantes, los taxistas, ya se está avanzando en eso, meseros, camareras, se está atendiendo. También trabajadoras domésticas, eso lo ve el Seguro Social, pero también están recibiendo créditos. Muy bien, eso es lo que me planteaste, ¿no? Básicamente. ¿Y los pacientes que ganan deudas? Sí, eso lo vemos. Vamos con Héctor, de la Tempa. Muy buenos días, presidente. Buenos días a la subsecretaria, a la secretaria. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Presidente, mi primer tema que le quiero comentar. El día de ayer estuve el canciller y, bueno, ya no tuve oportunidad de decirlo delante de él, pero no quiero dejarlo pasar. Antes que nada, Héctor, la Tempa de puntos suspensivos radio y puntos suspensivos comunicación. Hace el año pasado, aquí traje a la mañanera el tema de los jubilados pensionados del servicio exterior, en este caso ex embajadores y ex cónsules, ya que hubo hace 2 años, antes de que se fuera el expresidente Peña Nieto, un aumento un aumento a todos los trabajadores, pero a los ex jubilados se les dio el 50%. Eso estaba pendiente. En abril se cumplieron 2 años, lo trajimos en 2 ocasiones, hubo también la oportunidad de decírselo al canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, en este sentido nosotros tenemos algunos invitados de repente en nuestras mesas de debate a estos ex jubilados y pues estaban muy agradecidos porque nos avisaron que ya fue pagado estos retrasos que tenían de estos 2 años, ya lo recibieron, el 50% de aumento, y pues querer agradecerle a usted y también al canciller pues porque ya cumplieron, ¿no? Lo que había también comentado el canciller. Pero también en este sentido, presidente, quería comentarle, queremos agregar que existe un número pequeño de personas que no pudieron recibir ese incremento debido a que en el periodo del expresidente Vicente Fox se negoció con estos trabajadores exjubilados ya para que se jubilaran antes de tiempo y se pudiera contratar a gente más joven, no personal. Ellos acordaron y aceptaron y pues al parecer por ese motivo ellos ya no entraron en este aumento. Queríamos comentar a usted y al canciller si se puede hacer algo por esto. Son pocas las personas, pero quedaron fuera, están como excluidos. Si usted pudiera intervenir o ver qué es lo que pasó, ellos se pudieran incluir. Ese es un primer punto. Otro comentario, otro tema es con respecto, presidente. Ayer lo estábamos ya platicando aquí también en la mañanera, es con respecto a la llegada de Emilio Lozoya. Si ya se tiene previsto una fecha posible, y precisamente ahorita que usted hablaba de este tema tan importante, que es la corrupción del Poder Judicial, de esa cúpula que también estaba muy corrupta, el Poder Ejecutivo, y que bueno, en general todas las instituciones, y que entendemos muy bien que ya se ha ido limpiando, quizá no al 100% todavía esté. Y en ese sentido va mi pregunta, si su gobierno ya podría garantizar que en caso de que llegue Emilio Lozoya, no vaya a pasar lo que pasó en otros sexenios, como por ejemplo en el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Que de repente desde una misma cárcel se desapareció y no solo una vez, ¿no? Entiendo que es otro gobierno, que ya estamos en otros tiempos, y cuál sería su respuesta. Y un último tema, presidente, nada más, que sí un poco me apena pues estarlo comentando, porque ya van varias ocasiones, esta sería una tercera ocasión, que es la situación del SME. Nosotros también en nuestros programas que tenemos hemos dado voz a diferentes personas que tienen problemas, y hemos tenido ahí un grupo de SME que ha demandado ya desde el año pasado pues que corrupción en sus elecciones. Nosotros no podemos afirmar que esto sea cierto o no. Lo cierto es que hemos pedido de parte de ellos, lo que quieren ellos es sentarse a dialogar con la secretaria de Trabajo. Hasta el día de hoy, bueno, usted aquí hizo 2 llamados para que se sienten, Luisa María Alcalde, la secretaria también de Gobernación, y no se ha dado. Incluso ellos ahorita empezaron nuevas elecciones a partir del 30 de junio. Ellos demandan que hay corrupción, que no están bien las cosas, también demandan que han buscado a la secretaria y no les da la cara, les manda a decir cosas, pero no se ha resuelto. Y ellos esta semana ya han estado afuera de la Secretaría de Trabajo, manifestándose que lo único que piden es que poder platicar con la Secretaría de Trabajo. Es todo. Gracias. Bueno, de esto último, tú les informas que hoy a una comisión la recibe la secretaria
del Trabajo, Luisa María, va a recibir, Luisa María Alcalde, hoy por la tarde, para que platique. Y sí, lo que podamos ayudar al ESME, o sea, para que retome el camino de la democracia. Es un compromiso moral, histórico. Ese sindicato fue ejemplar durante décadas. Podría decir el sindicato más democrático de México, a pesar del autoritarismo que prevalecía. Ellos, con la democracia, defendieron sus derechos, sus prestaciones, su trabajo. Los dividieron porque querían desaparecer la empresa, luz y fuerza. Y de ser algo ejemplar, la división los debilitó y pudieron dar el zarpazo desde el gobierno para dejar sin trabajo a 40,000 trabajadores. Eso no se olvida. Entonces, luego hubieron liquidaciones y ya lo que continuó pues fue la fragmentación de ese sindicato ejemplar, grupos y en algunos casos cooptación de dirigentes por parte del gobierno. Entonces, todo lo que podamos hacer por ayudar a que regrese la democracia al ESME. No es de esos sindicatos en donde nunca ha habido democracia. Hay sindicatos en donde nunca ha habido democracia, desde que nacieron. El que los constituyó se convirtió en el líder y desde entonces sigue mandando. No es el caso de el ESME. Entonces, tenemos nosotros una obligación moral y vamos a ayudar. Entonces, por eso, hoy por la tarde recibe a una comisión la secretaria del Trabajo. Lo de el señor Lozoya, pues es una investigación que está en manos de la Fiscalía. Lo mismo, vamos a que se contribuya, se apoye desde el Ejecutivo en lo que podamos, respetando la autonomía, la independencia de la Fiscalía General de la República. También recordar, ya no es el tiempo en que la Procuraduría de la República dependía del presidente. Ahora es una institución autónoma, afortunadamente en buenas manos, porque Alejandro Gertz Manero es recto. Entonces no hay nada que temer, va a conocerse toda la verdad, estoy seguro. El regreso de este señor Lozoya va a significar también un acto de justicia, porque se van a esclarecer muchas cosas. Volvemos a el ejemplo que ponía en el caso del juzgado. Independientemente del castigo, el ventilar estos asuntos, el que la gente sepa, se socialice la información de cómo era el modo operandi durante el llamado modelo neoliberal, durante los gobiernos neoliberales, cómo era la corrupción. También para lo mismo, para que no se repite. Imagínense, en este caso, sobornos para entrega de obras, sobornos para someter a legisladores, sobornos para comprar a todo el que se dejaba y a costillas del erario. Solo la compra de la planta de fertilizante, de acuerdo a avalúos, se pagó con un sobreprecio de alrededor de $200 millones. Entonces, ese dinero también hay que recuperarlo. $200 millones. Saber qué sucedió y recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es un asunto también muy importante. Es poner en el centro la verdad, que nos hará libres, la verdad, que no se oculte nada. Entonces es también un asunto importante, independientemente de lo jurídico, que el debido proceso, está bien, que los ministerios públicos, está bien, que los jueces, que los magistrados, que los ministros, bien, que los juicios, bien, pero también importa mucho el que haya conocimiento de estos hechos, que el pueblo se entere. Ese es otro tribunal importante, el Tribunal del Pueblo. Nos vamos a quedar hasta ahí, Héctor. Ya te contesté las dos, ¿no? Con Marcelo, para ver qué se puede hacer. Nos queda Juan Carlos Guzmán y Sara Pablo para mañana, ¿les parece? Me están esperando unos chanchamitos. Ahí se los dejo de tarea. ¿Ya ven la riqueza cultural de México? Les hablo de chanchamitos y no saben. O sea, porque cada región, ¿sí?, tiene su gastronomía, tiene su cultura. Entonces, México es un mosaico cultural, son muchos Méxicos. ¿Sí? Entonces, mañana vamos con Juan Carlos y con Sara. Ya sin lista. De acuerdo, nos vemos.